No hagas el pago mínimo de la tarjeta, vas a caer en una gran trampa financiera. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo y esto es Financieramente Educados, mi canal donde hablamos de diferentes tópicos de inversiones y finanzas personales. Hoy más finanzas personales que nunca, porque el tema que vamos a tratar, como lo viste en el título, tiene que ver con qué está pasando con el endeudamiento de las personas, que cada vez es más alto, y por qué cada vez más personas tienen que recurrir a pagar el mínimo en la tarjeta, siendo que con esta conducta un par de meses puedes quedarte con una deuda totalmente impagable. Así que si te interesa este tema, si querés ver qué consecuencias tiene el pago mínimo de la tarjeta recurrentemente y qué soluciones podemos darle a eso, y además una sorpresita que te quiero contar más cerca del final del video, no te olvides de apoyar este video con tu like, que a mí me ayudas un montón a seguir haciendo crecer el canal y a vos no te cuesta absolutamente nada, y además de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas todo el futuro contenido financiero que vamos a seguir trayendo. Hecha esta intro, veamos entonces qué está pasando con el endeudamiento de las personas en Argentina, en particular con las tarjetas de crédito. Hace algunos días se había hecho viral este video de una TikToker hablando de cómo había tenido que afrontar el pago mínimo de la tarjeta y cómo, en palabras de ella, había condenado su vida al infierno bancario. Vergüenza decirles lo que debo de tarjeta. ¿Qué quieren que les diga? No sé cómo pasó. Estudio de esto se supone que tengo que saber, pero no sé. Entre el me lo merezco y el Dios proveerá, la no educación financiera que no tuve en el colegio cuando yo era chica, es como que yo un día tomé la mala decisión de pagar el mínimo de la tarjeta. Ya está. Sentencié mi vida financiera al infierno bancario. Este video que se hizo tan viral y que quizás viste en otro lado, ¿se trata de un hecho aislado o realmente refleja una realidad que está pasando en este momento? Acá estás viendo en pantalla de una noticia que saqué del Cronista que dice que el indicador de mora para los préstamos a las familias alcanzó el 6,6% y que en lo que se refiere a las tarjetas de crédito la irregularidad llegó al 6,7% del total en agosto, y esto representa una suba de 1,4 puntos en el mes y 4,8 puntos en lo que va del año. Y estos son números de agosto. Si tomamos lo que pasó en septiembre y octubre, con todo el ruido electoral que hubo, seguramente sea más. Y como bien lees ahí, dice que si esto se repite consistentemente, puede provocar una acumulación que puede perjudicar grandemente, significativamente, la situación financiera de las personas. Y eso te lo voy a mostrar muy claramente en un ejemplo numérico más adelante. Así que esto no parece ser un hecho aislado, sino que realmente las personas están más endeudadas con la tarjeta. ¿Por qué se estaría dando esta situación con las tarjetas de crédito? Bueno, una posible explicación es que durante el 2023, cuando la inflación era muy alta, de hecho recordemos que en ese año llegó a un 211%, y con las tasas de interés tan altas que había en la economía, que superaban incluso el 100% para depósitos a plazo fijo, se hizo muy común el hábito de comprar con la tarjeta, a pesar de que quizás tenías el dinero para pagarlo en efectivo, porque de esa manera lo que hacías era patear el gasto unos días y mientras tanto ese dinero lo dejabas rindiendo, por ejemplo, en una billetera virtual, que como te pagaban una tasa muy alta, quizás por esos días valía la pena dejar el dinero rindiendo. Además de que con la inflación muy elevada de ese momento, las personas salían rápidamente a gastar el dinero. En ese momento parecía una jugada inteligente, porque vos rápidamente gastabas antes que los precios suban, tenías un par de días para pagar el resumen de la tarjeta y mientras tanto ese dinero que no gastaste lo hacías rendir a tasa, y además quizás recibías aumentos altos por la inflación alta de ese momento y por lo tanto tu gasto se licuaba, como habitualmente se dice en la jerga financiera, y entonces la mejor forma de consumir ese momento era comprar algo antes de que suba de precio, diferir lo máximo posible y dejar rindiendo el dinero a tasa. Bueno, pero ahora cambió rotundamente el panorama, porque ahora la inflación es mucho más baja de lo que era en ese momento, aunque obviamente para los estándares del mundo sigue siendo alta. Ya no hay necesidad de comprar rápidamente los productos porque el aumento de precio no es tan significativo como lo era antes, y además quizás el aumento de tu sueldo no acompaña el ritmo de la inflación, por lo tanto no se puede licuar ese consumo como se hacía antes. Así que una razón puede ser esta, un hábito de consumo que antes era mucho más rentable y ahora claramente no. Y la otra gran razón que se me ocurre es que el salario no haya acompañado el aumento de los precios. Y en particular me refiero al aumento de los servicios, como los de agua, luz, electricidad, transporte, salud, educación. Si tu salario no acompañó los aumentos de esos servicios, entonces posiblemente estés teniendo una capacidad de consumo menor. Y otra posible razón puede ser que algunas personas no tengan el suficiente conocimiento financiero para saber cómo funciona bien una tarjeta de crédito, para quizás leer el resumen de manera adecuada y entender la diferencia de fechas y de cómo se computan los intereses. Por eso en este video te quiero mostrar algunos conceptos importantes que tenés que conocer para saber bien cuál es el funcionamiento básico de una tarjeta de crédito. En primer lugar, tenemos que conocer la diferencia entre fecha de cierre y fecha de vencimiento. La fecha de cierre es la fecha límite hasta el cual los consumos que hagas hasta ese día entran para este resumen. Por ejemplo, si el cierre actual es el 30 de octubre y el cierre anterior fue el 2 de octubre, eso significa que los consumos que hagas entre el 3 de octubre, que es el día posterior al cierre anterior, y el 30 de octubre, que es el cierre actual, los consumos que hagas entre esos días, ambos inclusive,
van a entrar para este resumen. La siguiente fecha importante que tenés que conocer es la fecha de vencimiento. Este es el día inclusive hasta el cual puedes pagar la tarjeta sin que te compute ningún tipo de interés. Usualmente son más o menos 10 días después del cierre. Así que siguiendo con el ejemplo, suponete que el vencimiento actual fuera el 10 de noviembre, que en este caso serían 11 días después del cierre. Durante todo ese tiempo puedes pagar el resumen de la tarjeta sin que te cobren ningún tipo de interés. Inclusive lo ideal sería pagarlo el último día, el 10 de noviembre, y mientras tanto, por ejemplo, ese dinero generarle un rendimiento. No tenés absolutamente ningún tipo de premio entre pagar el 31 de octubre o pagar el 10 de noviembre. Así que entonces te conviene patearlo lo más posible sin generar ningún tipo de cargo, que en este caso sería el 10 de noviembre. Ahora, ¿qué pasa si a la fecha de vencimiento vos no podés pagar el total del resumen de tu tarjeta? Entonces, en ese caso se te van a aplicar intereses y dependiendo si pudiste pagar algo o no pudiste pagar nada, se te van a aplicar dos tipos de intereses. El primero es lo que se conoce como el interés compensatorio o interés financiero, que es el interés que te van a cobrar por no haber pagado el total de tus consumos. Fíjate, acá te dejo lo que dice el artículo 16 de la ley de tarjeta de crédito, que un poco introduce este concepto de interés compensatorio, y acá dice claramente que no puede pasar el 25% de la tasa que se aplique a las operaciones de préstamos personales de ese banco para clientes. O sea que acá lo que dice es que la TNA que te cobran para la tarjeta de crédito no puede superar en un cuarto la TNA que cobran para los préstamos personales. Nota esto entonces que la tasa de tarjeta de crédito es superior a la tasa de préstamos personales porque lo permite esta norma. Este interés se va a aplicar siempre que dejes un saldo impago, no importa el monto que sea. Pero también existe otro tipo de interés que es el que se da cuando vos no pagás ni siquiera el mínimo de la tarjeta. Fíjate que acá dice que el monto mínimo te va a figurar en el resumen de la tarjeta y que este pago se utiliza para no caer en mora y que no tengas que sufrir intereses punitorios. Y de hecho acá te dejo el artículo 21 de la ley de tarjetas que mencionábamos antes y dice que los intereses punitorios procederán cuando no se abone el pago mínimo de resumen, que usualmente suele rondar en un 10% de los consumos totales, a veces un poco menos. Si ya venís no pagando lo suficiente, lo suelen subir un poco más. Pero este pago mínimo deberías hacerlo para que no caigas en mora y no te cobren estos intereses, aunque sí te van a seguir cobrando los intereses compensatorios por no haber pagado el total de tus consumos. Siguiendo con nuestro ejemplo, vemos acá que si vos te olvidaste el 10 de noviembre de pagar la tarjeta y no pagaste absolutamente nada, entonces fíjate que por esos 5 días te van a cobrar intereses compensatorios, intereses punitorios y además no te olvides el IVA sobre esos conceptos. Y este cálculo de los intereses y el IVA lo vas a ver reflejado en el siguiente resumen. Ahora que entendimos estos conceptos, vamos a hacerle honor al video porque te quiero mostrar en un ejemplo concreto lo dañino que es pagar sistemáticamente el pago mínimo y cómo tu deuda se acumula explosivamente. Fíjate, este ejemplo que estás viendo acá en pantalla es de una persona que tiene consumos regularmente por 1 millón de pesos, pero decide pagar solo el mínimo de la tarjeta para cumplir de alguna manera y para no caer en mora. Recordá que el pago mínimo te exime de los intereses punitorios, pero no así de los compensatorios. Y además en este caso tomamos una tasa actual de un banco público que está ofreciendo un 100% de tasa nominal anual. Eso sería más de un 8% mensual y eso sin considerar gastos adicionales. Si consideramos todos los gastos te quedaría quedando un costo financiero total efectivo anual de más del 200%. Una tasa tremendamente alta que no tiene nada que ver con la inflación que se espera, por ejemplo. Entonces, con ese supuesto de consumo de 1 millón por mes, una TNA del 100% y que el pago mínimo usualmente es el 10% del saldo, entonces fíjate cómo a pesar de haber hecho 6 pagos mínimos que totalizan 2 millones de pesos, tu deuda total al final de los 6 meses está cerca de los 6 millones de pesos, que es en realidad los consumos que vos hiciste durante todo ese periodo porque consumíamos 1 millón por mes. O sea que pagaste 2 millones de pesos, pero seguís debiendo prácticamente los mismos consumos que vos hiciste. Y ahora vamos a algo peor. ¿Qué pasa si no pago absolutamente nada? Ni siquiera el mínimo. En ese caso, entonces, tenemos que agregar la columna de intereses punitorios y de IVA sobre esos intereses. Y en este caso, no pagaste absolutamente nada y tu deuda y tus consumos de 6 millones en total por intereses e impuestos ahora ascienden a 8.600.000. Y estos solo 6 meses, imagínate lo que sería en un año. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Ahora algo que te quiero comentar es ¿qué pasa con la capitalización de intereses? ¿Está realmente permitido que la deuda avance a interés compuesto y se genere interés sobre interés? Bueno, fíjate, según la misma ley de tarjeta de crédito, acá aclara que claramente los intereses desvengados están expresamente prohibidos la capitalización de intereses. Por lo tanto, a un resumen anterior que ya tiene los intereses incluidos, no se debería poder calcularle nuevamente intereses. Y realmente no sé si es un esquema que en realidad están cumpliendo los bancos. Sin embargo, me tomé el trabajo de calcular este ejemplo que vimos antes, sacándole el interés compuesto y lamentablemente como la tasa es tan alta, igualmente la deuda avanza rápido. Fíjate, en este ejemplo donde vos ni siquiera pagabas el mínimo, tu deuda al final de los 6 meses sería de 8.200.000 en vez de los 8.600.000 que había con interés compuesto. Por lo tanto, no hay tanta diferencia en estos 6 meses, pero mientras más tiempo haya, mucho mayor es la diferencia.
Así que aunque los bancos aplicaran esta regla de que no se pueden capitalizar los intereses, igualmente tu deuda crecería rápidamente. Visto esto, ahora una pregunta que podrías hacerte es, ¿qué pasa si decido no pagar la deuda y la dejo que siga corriendo? Bueno, en este mismo artículo mencionaban qué consecuencias había y fíjate acá, una de las consecuencias era que vos entrabas en el veraz durante un máximo de 5 años y que mientras estés en el veraz no vas a poder acceder a ningún tipo de crédito. Y después, por supuesto, puedes tener consecuencias judiciales porque acá dice que el banco puede iniciarte juicio antes de que prescriba la deuda y podrías atravesar procesos legales complicados que dañan tu historial crediticio, pueden terminar en embargos y otras medidas punitorias. Además, el artículo menciona que las deudas suelen ser transferidos a otros grupos prestamistas o fondos buitres de tarjeta que lo que hacen es perseguirte, llamarte, mandarte mails de todo para que vos pagues la deuda actualizada hasta ese momento. Y al final, fíjate, menciona algo que vamos a hablar ahora, que es que nunca en principio deberíamos dejar de pagar la tarjeta, sino que buscar arreglos o refinanciaciones con el banco para intentar saldar la deuda de la manera más conveniente para ambos. Así que si no querés entrar en todo el lío judicial que te puede traer el no pago de esta deuda, la pregunta sería ¿qué alternativas tenemos para poder refinanciarla y que podamos finalmente pagarla? Si vamos de lo peor a lo mejor, entre comillas, una opción sería pedir un préstamo en una aplicación de una billetera virtual para pagar la deuda de tarjeta, pero eso probablemente no sea nada conveniente porque seguramente la tasa que tiene la billetera virtual es mucho más alta que la tasa que tiene la tarjeta de crédito. Otra opción que muchas personas me preguntaron es, por ejemplo, el plan B de Visa. El plan B lo que te permite es básicamente pagar en cuotas el resumen de tu tarjeta. Entonces logras cuotificar la deuda que quizás era muy grande para pagarla de una. El problema con eso es que la tasa de este plan en general es muy similar a la tasa de la tarjeta de crédito. Y por lo tanto lo que estás haciendo es convalidando esa tasa durante más tiempo, siendo que en el futuro la tasa de las tarjetas de crédito podría bajar. De hecho, tienen que hacerlo, no pueden andar más con estas tasas tan altas. Y efectivamente también estás convalidando que te cobren interés sobre interés, porque las cuotas que te van a calcular tienen intereses sobre una deuda que anteriormente también tenía intereses. Así que este plan tampoco parece la mejor opción. Luego, otra opción más es que los bancos están ofreciendo un préstamo personal para pagar el resumen. Como vimos antes, legalmente se permite aumentar hasta un cuarto más la tasa que cobran en las tarjetas con respecto a los créditos personales. Por lo tanto, lo más común es que un préstamo personal tenga una tasa menor que la tarjeta de crédito. Sin embargo, lo más probable es que la tasa de préstamo personal todavía siga siendo alta con respecto al nivel que debería estar una tasa más normalizada y por lo tanto nuevamente estarías convalidando una tasa alta durante un cierto tiempo, quizás un año, donde las tasas quizás al haberse ya despejado la incertidumbre política, ya bajaron y se normalizaron, aunque no deja de ser una simple previsión. Así que la respuesta es muy similar a la anterior, pero con una tasa un poco menor. Entonces viene la pregunta de ¿qué hacemos? Bueno, idealmente, ¿qué es lo que habría que hacer? Dejar de utilizar la tarjeta para que no sigan sumando los consumos. Tendrás que pausarla, guardarla en un lugar incómodo de llegar, pero lo ideal sería no seguir agregando consumos a esa tarjeta y tratar de pagar lo máximo posible que se pueda mes a mes. De esa manera seguirías pagando la tasa de interés compensatorio, pero quizás puedas bajar la deuda más rápidamente de lo que harías en un préstamo personal donde quizás tenés que pagar cuotas durante un año y donde una tasa que ya está fijada muy alta. Esto sería el caso ideal donde una deuda quizás no supera tantas veces lo que sería tu ingreso mensual y puedes cancelar la deuda en menos de un año haciendo los pagos más fuertes que puedas en cada mes. Pero si tu deuda acumulada ya creció demasiado y supera por mucho tu ingreso mensual, quizás no tengas más opciones que hacer un préstamo en cuotas o en el extremo no pagarlo con las consecuencias legales que te puede traer. En particular, ahora estamos a menos de un mes de cobrar el aguinaldo y quizás podría ser una buena alternativa utilizarlo para pagar parcialmente tu deuda. Probablemente no sea el mejor destino que quieras darle, pero te va a aportar más tranquilidad financiera. Antes de terminar el video te quiero mostrar esta sorpresita que te había comentado al principio del video y es esta planilla que va a replicar cómo calcula el banco los intereses, los consumos y los gastos que te cobran en resumen. Esta planilla que estás viendo en pantalla viene a simular el resumen de tarjeta de crédito que hace tu banco. Fíjate este ejemplo, estamos en el mes de enero del año siguiente y ¿qué datos tenemos en el resumen? Tenemos la TNA que, siguiendo con el ejemplo que mencionábamos antes, me cobran un 100%. Esto repercute en un 8,2% mensual. Eso en realidad es un 161% efectivo anual, pero cuando consideramos el IVA se transforma en un 217%. O sea, esto es lo que te está cobrando la tarjeta cuando, fíjate acá al lado, la inflación esperada para el 2026 según el REM es del 22%. 8 veces más la tasa de inflación anual que se espera para el próximo año. Saca tus conclusiones. Después fíjate a la izquierda que tenemos los datos del resumen anterior y en este ejemplo te puse un dato hipotético donde el 19 de diciembre terminó el cierre del mes pasado y el vencimiento anterior fue el 31 de diciembre. El saldo total anterior había sido de 1 millón, el pago mínimo era del 10%, aproximadamente 100.000, y esta persona había pagado 100.000, que era el pago mínimo, por tanto, le quedó un saldo remanente de 900.000. Fíjate, en este caso aplica el interés compensatorio y la respuesta es que sí, porque no pagué el total de la tarjeta. Esto de pago posterior lo vamos a ver después. En este caso, los días de intereses son 30 días porque desde el vencimiento anterior se calcula hasta el vencimiento actual, que es el 30 de enero.
suponiendo la tenía del 100%, te quedaría este interés de 74.000, un IVA de 15.000, un impuesto de sello que usualmente es el 1,2% de los conceptos anteriores y no aplica intereses punitorios porque vos pagaste 100.000, que era el mínimo que había que pagar. Y por tanto, en total, por no haber pagado el total de la tarjeta, vas a tener que abonar cargos de intereses e impuestos por 90.000 pesos en el siguiente resumen, además de los consumos que hagas en ese mes, que en este caso se refiere a enero. Por lo tanto, en el resumen actual, que tiene que ver con lo que pasó en el mes de enero, el vencimiento es el 30, o sea que hasta el 30 puedo hacer los pagos para que no me computen nuevos intereses. Y acá, nuevamente, suponiendo que consumí 1.000.000 en el mes, me cobraron 12.000 de impuestos de sellos y por lo tanto, todos los consumos que vos tendrías que pagar en este mes son los 900.000 del consumo anterior que no pagaste, el interés compensatorio del consumo anterior, no hay intereses punitorios, el IVA sobre esos intereses y además el impuesto de sellos. Todo esto lo generó el consumo anterior que no pagaste. Arriba, como vimos, tenés el nuevo consumo y además usualmente tenés comisión de mantenimiento de tarjeta y el IVA sobre esa comisión, aunque en algunos casos podrías tenerlo bonificado por el paquete que tenés. Fíjate, en este ejemplo, por no haber pagado antes, ahora tenés que pagar 2.008.000 pesos. Y este es el cálculo que haría el banco con tu tarjeta de crédito y vos bien podrías hacerlo o simularlo con este Excel. Suponete que en este caso lográs bajar el consumo de mes a 700.000. Entonces fíjate cómo ahora tu total a abonar claramente es menor. Otra cosa con la que puedes jugar es si acá en vez de pagar 100.000, que era el pago mínimo, hubiera pagado 1.000.000, fíjate cómo todos los consumos anteriores, cómo todos los consumos, impuestos y gastos del resumen anterior están en cero porque vos pagaste el total del resumen y solamente pagarías por los consumos de este resumen actual, que es 1.000.000, más el impuesto de sellos, más la comisión de mantenimiento de tarjeta y el IVA sobre esa comisión. Y ahora hagamos una simulación más y acá vuelvo a los 100.000 solamente del pago mínimo, pero después resulta que el 10 de enero del 26 logro pagar el total. O sea, no pude pagarlo en la fecha de vencimiento, pero logré pagarlo algunos días después. Veamos qué pasa si acá le pongo los 900.000 que me faltan y fíjate que en ese caso nos aplican intereses, pero no ya los 76.000 que nos habían aplicado antes, sino que ahora son 24.000 porque tiene que ver solamente con 10 días de intereses. Y otra simulación sería qué pasa si no pago absolutamente nada. Fíjate entonces, en ese caso, sí me aplican intereses punitorios porque no hice ni siquiera el pago mínimo de ese momento. Y lo bueno de esta planilla, fíjate, en este caso debías 2.063.000. En el caso en febrero, te toma el saldo total anterior y nuevamente puedes hacer la misma simulación, pero para el mes siguiente. Y así tenés una simulación de lo que sería todo el resumen de un año entero. Si a vos te interesa acceder a esta planilla, que creo que realmente te va a ser muy útil para ordenarte con los consumos con tarjeta, entonces te comento que es uno de los recursos que voy a compartir a los que participen en el primer curso que vamos a brindar en el canal. Se trata de un curso de cálculo financiero básico donde vamos a ver todas las cosas básicas que cualquier persona adulta que maneje dinero debería saber. Diferencia entre interés simple e interés compuesto, entre tasa nominal y tasa efectiva, entre lo que se llama una tasa corriente y una tasa real, que es cuando incorporamos la inflación, y también el tema de la tarjeta de crédito, como lo estás viendo acá en pantalla. Este curso quería hacerlo antes, pero me surgió un viaje inesperado, así que ahora lo voy a estar brindando muy probablemente en la segunda semana de diciembre. Así que si querés terminar el año con un gran curso de educación financiera para empezar el año siguiente de la mejor manera posible, entonces déjame tu comentario abajo y me puedes escribir a través de mi cuenta de Instagram y de TikTok, donde también suelo subir contenido, y ahí me puedes escribir en los mensajes privados para que te dé más información al respecto. No te esperas este curso, así aprovechás el 2026 a empezarlo a full con educación financiera. Si te gustó este video, házmelo saber con un like, así le mostramos a YouTube que este canal agrega valor y nos recomienda a más personas. También no te olvides de suscribirte y activar la campanita de todas las notificaciones, porque cualquier anuncio que haga con respecto a los cursos lo voy a publicar ya sea en la pestaña de comunidad o en un short, si es que no tengo tiempo de hacer un video largo. Además, por supuesto, no perderte los futuros temas que vamos a seguir hablando. Y también compartir este video a las personas que creas que le pueden servir, en particular con aquellas que creas que puedan estar lidiando con problemas en la tarjeta de crédito. Y como te dije antes, también me puedes seguir en mi canal de Instagram y de TikTok, donde subo contenido más corto si es que te interesa ese tipo de formato. Déjame cualquier duda que te haya quedado abajo en los comentarios. Y de mi parte nada más, te dejo por acá algunos videos interesantes que te va a estar recomendando YouTube. Así que me despido, muchas gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos pronto en el próximo video.